Una vez más, Dios obrando a través del canal. Ayer me sorprendí de una noticia de alguien muy apática a la Biblia. Y sabes que, Iglesia de Dios, que esa persona ayer nos dijo: desde que empecé a escuchar las prédicas por el canal, atesoro ahora la palabra como algo especial en mi vida. Y de verdad que es un milagro, porque inclusive esa persona era muy escéptica a la palabra, y de verdad que Dios hace cosas maravillosas. Así que cada vez que veas el canal, por favor, comparte los mensajes, dale un clic. Eso no te quita tiempo para mantener cada día más y que esa palabra corra a mucha gente. Y de verdad que gracias a aquellos que nos ven de otros países, que ha sido una bendición también. Y bueno, y hoy estamos nuevamente acá reunidos para seguir hablando del libro de Deuteronomio. Amén. Deuteronomio, Dios no me ha dejado pasar, y nuevamente comenzamos con Deuteronomio 18. Vamos a compartir Deuteronomio 18, versículo 20. Hoy no es un mensaje popular, hoy no es un mensaje de aplauso, no es un mensaje, pero es un mensaje que nos va a despertar, y mucho, sobre todo porque estamos viviendo esa realidad. Y quiero compartirte Deuteronomio 18, versículo 20. ¿Así es? Sí. Me equivoqué. 18:20. Alguien que me lo lea. Deuteronomio 18:20. Ok, gracias. Dice: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Versículo 21 y versículo 22, porque de verdad que Dios nos va a hablar hoy. Y mira lo que dice el 21. El 21 dice: y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Versículo 22. Y dice: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Tremendo. Este mensaje lo he titulado: estamos en la era del engaño, despiértate. Dile al que está al lado: despiértate. Estamos en la era del engaño, despiértate. Fíjate que desde el principio de la creación hay una pugna entre la verdad y la mentira. Desde un inicio, digamos, la humanidad, pocos han seguido la verdad, pero desafortunadamente la mayoría prefiere la mentira. Es más, la mentira tiene muchos más seguidores que la verdad. Y en estos tiempos finales que estamos viviendo, cada día más la mentira ganará más adeptos. Ya cuando Moisés estaba hablando aquí, ya se percibía que en medio del pueblo de Israel se iban a introducir o camuflar falsos profetas. ¿Ok? Moisés les está advirtiendo, o les da a entender, que todo profeta que hablara en el nombre de Yahvé, tarde o temprano tendría que cumplirse tal profecía. En caso contrario, es decir, si esa profecía no se daba o no se cumplía, dice la palabra de Dios que no hiciéramos caso a tales palabras. Mas sin embargo, el pueblo de Israel fue demasiado testarudo
los verdaderos profetas, Israel los apedreó, Israel los mató. En cambio, a los falsos profetas les daban un beneplácito. Es más, tan grave estaba la cosa que en Israel, aún en la corte de los reyes, había demasiados falsos profetas. Eran pocos, pero la mayoría eran falsos profetas. Y sabes que los profetas asesoraban a los reyes, sobre todo cuando Israel se hallaba en guerra. Jeremías fue uno de los pocos profetas que tuvo de verdad el temor de Dios, mientras que los demás querían complacer demasiado a lo que el rey quería o lo que el pueblo quería. Mientras que Jeremías anunciaba juicio y calamidad por causa de la idolatría pagana, los falsos profetas decían que Israel jamás caería en manos de ejército enemigo. Y Jeremías se volvió tan impopular. Jeremías vivió la ignorancia del pueblo, de los reyes, fue perseguido y hasta encarcelado. Pero con el tiempo sucedió lo que tenía que suceder, porque las mentiras jamás podrán mantenerse de pie ante la verdad. Las mentiras siempre son de piernas cortas. Una persona cuando dice mentira, jalonea otra mentira y se va formando la cadena. Porque la mentira puede que al principio se mantenga, pero al final con la mentira no se llega lejos. De hecho, hay un dicho popular que dice que es más fácil cogerse que a un mentiroso que a un ladrón. Entonces toda mentira se cae por su propio peso. Y fíjate que Jeremías, por decir la verdad, estaba en la cárcel. Y Dios lo premió, porque cuando él estaba en el momento más difícil de su ministerio, entró el ejército enemigo de Babilonia, tal como él lo predijo. Y Dios, aleluya, avergonzó a los falsos profetas. Los falsos profetas se escondían detrás de las puertas. Es más, algunos huyeron y el ejército enemigo los persiguió y los traspasó las espadas. Fueron traspasados por espada del ejército invasor. Al final, Dios puso gracia en Jeremías para que su vida fuese cuidada por los súbditos del rey de Babilonia. Mientras que el resto del pueblo, sus casas eran quemadas, sus casas eran expropiadas, y lo peor que se lo llevaron aún como esclavo. El rey de Babilonia mandó a que cuidaran a Jeremías. Aleluya. Parece algo paradójico, pero muchas veces pensamos que la mentira gana bastante ventaja sobre la verdad. Y puede ser que a veces te saque de apuro la mentira, pero al final la mayoría terminamos avergonzados por la mentira. Y fíjate que a pesar de estas duras lecciones que la Biblia nos muestra, todavía en estos tiempos siguen apareciendo los falsos profetas. De hecho, Jesús en Mateo 24 hace énfasis nuevamente sobre ello. Mateo, para que lo lean en su casa porque no tenemos el tiempo, pero sí en Mateo capítulo 24, versículo 4, versículo 5, versículo 11, versículo 23 y versículo 24, habla Jesús de los falsos profetas que vendrán en estos tiempos, que ya estamos en esos tiempos ya. Recuerdo yo que en mis primeros años de ser cristiano vino un hombre de Barranquilla, fue un evangelista muy reconocido y me ministró tanto porque nunca en mi vida había visto muchas personas sanadas completamente de una enfermedad, ¿qué le digo? De las piernas inválidas. Vi muchos paralíticos cómo se levantaban en medio de esa campaña. La gente aplaudía. Yo decía, wow. Me sorprendía cómo Dios usaba a este hombre
y veía esos milagros creativos. Veía un hombre, recuerdo yo, que no podía ni correr porque tenía como especie de un aparato aquí en el corazón, y lo puso a correr todas las pistas del Metropolitano. Eso fue algo increíble. Y pasó el tiempo. Pero después, tiempo después, asistí a una iglesia aquí en Barranquilla. Y el hombre que yo vi allá, al hombre que yo vi en la iglesia, era totalmente opuesto. Salí ese día decepcionado, porque ese hombre todo era plata, plata, plata. Ese día hasta quitó anillos de oro en ese lugar. Y yo, de la rabia, salí de ese lugar. Después pasaron otros años más y estaba ya de moda el canal YouTube, y por curiosidad entré nuevamente a escuchar un sermón de este hombre, y cuando lo escuché dijo otra barbaridad y dije, wow. Y me acuerdo que él hablaba de Mateo y él decía que a Jesús le gustaba tanta la plata que estaba en la puerta del templo para ver quién daba más y quién daba menos. Imagínense. Qué tristeza de personas que anuncian el evangelio tergiversando la palabra de esa manera. Para mí fue algo irreverente contra Jesús. Que a Jesús le gustaba la plata y estaba en la puerta del templo para ver quién tiraba más o quién daba menos. Qué irrespeto contra el Señor. Y yo dije, definitivamente el falso profeta termina, y pueden hacer milagros y señales y prodigios. Lo triste es que muchos seguirán esos falsos profetas y seguirán las señales. Dios en estos tiempos anda buscando hombres como Jeremías, hombres como Daniel, hombres como José, hombres íntegros. Tú y yo estamos llamados a reprochar todos estos malos actos de estos falsos profetas, estos mercaderistas de la fe. Tenemos la responsabilidad de defender la verdad de Dios a capa y espada, sobre todo en estos tiempos donde reina la mentira, el engaño, el interés personal. Y escúchame, nuestros principios cristianos deben estar por encima de las presiones del mundo. Como pastores debemos advertir a la grey de Dios o al rebaño de Dios en cómo deben cuidarse de estos falsos profetas. En un mundo, sobre todo, donde reina la mentira, e incluso aún el enemigo está utilizando hasta los medios de comunicación para mantener entretenido y engañado a la gente, e incluso a la mayoría de los hijos de Dios. Digamos que deben de pedir algo, deben estar en alerta, porque cada día tomará fuerza la mentira y el engaño. Y me llama la atención es que en estos tiempos todavía, tú que me estás viendo en el canal de televisión, te tienes que despertar, porque hay cristianos que piensan que viven en una burbuja, como que las cosas van a mejorar. Al contrario, va a aumentar el engaño, va a aumentar la mentira, va a aumentar la maldad. La Biblia dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero algunos todavía nos despertamos. Hay cristianos que están nadando en agua de tiburones y creen que están en medio de unos pececitos. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo me tengo que enfrentar yo a ese mundo de mentira y de engaño que estamos viendo hoy en día? Porque nos están bombardeando los medios nacionales, la radio, no todos, pero la mayoría. Hoy en día no sabemos quién dice la verdad. De hecho, a mí me gusta leer cuando cuestionan duro a los grandes noticieros, a los grandes periódicos, y me doy cuenta que cómo tratan de decir una verdad, pero vuelvo y te digo, la mentira siempre tiene algo que mostrar. Y la pregunta es, pastor, ¿qué hago? Fíjate que Pablo da un consejo en que debemos de aprovechar
¿verdad? Los tiempos. Debemos aprovechar nuestro tiempo en estos tiempos tan difíciles. El apóstol Pablo recomienda que los días son malos y que tú y yo debemos aprovechar o desarrollar muchas cosas para enfrentar ese mundo de engaño que está prácticamente encima de la iglesia, porque está dentro de la iglesia. Entonces, el primer consejo que te doy para que tú nunca te dejes engañar, es más, aún yo predicando aquí, tú tienes que investigar. Aún yo predicando en X o Y lugar, la gente tiene que investigar. No tenemos que tragar entero. Diga al que está al lado, no tragues entero. No todo le podemos decir amén, porque hay gente que ni lee. Mira, yo he visto que hay gente que pone amén y no sabe ni qué es lo que colocaron en el anuncio. Ponen amén por amén. Usted lea. Y el primer consejo que te voy a dar, primer punto, es pídele a Dios discernimiento de espíritu. Primer punto, pídele a Dios discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don de Dios y que nos enseña, o el Espíritu Santo nos guía, qué de verdad viene de Dios y qué viene del diablo. Inclusive hay milagros del diablo que se parecen a los de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba delante del faraón? ¿Qué hacía Moisés? ¿Convertía qué? La vara en culebra. ¿Y qué hacían los brujos? ¿Hacían lo mismo o no? Moisés convirtió las aguas en ¿qué? En sangre. ¿Y qué hacían los brujos? Hacían lo mismo. Pero llegó un tiempo en que el poder de Dios le dijo: hasta aquí, Satanás. Y así hace el enemigo aún dentro de las iglesias. Entonces, ¿cómo se desarrolla el discernimiento? Primero, tienes que pedirle a Dios. Segundo, que aprovecha el tiempo desarrollar a través de ¿qué? De la oración y el conocimiento de la palabra. Escúchame, el discernimiento es un don de Dios, pero es importante que le agregues la oración y el conocimiento de la palabra. Por lo menos uno de los versículos en que más tiene que tener en cuenta para confrontar a estos hijos del diablo es un versículo que dijo Jesús. Dice que el árbol por su fruto se conoce. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol enfermo da ¿qué? Malos frutos. ¿Y cuál es el fruto de los falsos profetas? Bueno, el corazón. Dice la palabra que del corazón emana ¿qué? La vida, emanan los sentimientos. Ahora, cuando una persona está llena de Dios, oye, no te sorprenda que si ora, que la gente se cae, que reciban milagros de sanidad. No. Lo primero que tienes que mirar tú en una persona que de verdad está llena de Dios es que esté lleno de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ya ustedes lo saben. Las 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, bondad, paciencia. Si usted ve eso en una persona, sea predicador, pastor o hermano en Cristo, oiga, tenga fe en esa persona. Porque algunos dirán: pastor, pero la Biblia dice que algunos llegarán el día del juicio y dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, ¿y cómo así que yo no voy a entrar a la fiesta de la boda? Qué pena, pero lo que predicabas era una cosa y tu corazón dictaminaba otra cosa diferente. Dile al Señor: Señor, cuida mi corazón. Dile: cuida mi corazón. El falso profeta tiene todo lo contrario en su corazón: altivez, egoísmo, vanidad, contienda, indiferencia, amargura, ira, descontrol en sus emociones, laxivia. Yo conozco ministros de Dios que se creen la última apóstol del desierto. Se creen más importantes que el mismo Jesucristo. Tremendo.
Ahora, ¿sabe qué? Lo que Jesús le interesa más, lo que al Señor le llama más la atención, o donde Dios prácticamente tiene sus ojos puestos, en el corazón del hombre, en la calidad de tus emociones. Entonces, por eso vuelvo a ser enfático, y es que la Biblia dice que cuidemos el corazón, porque de él emana la vida. Es decir, si mis emociones no están bien controladas, no puedo llevar un camino correcto delante de Dios. Estoy tomando camino equivocado, tal como le sucedió a muchos falsos profetas que siguieron las directrices de sus emociones más que la voluntad de Dios. Sigue más la voluntad de Dios que tus emociones. Y ¿sabes qué? Que es importante que analicemos la conducta de estos personajes, ¿ok? Porque siempre sale algo de su mala conducta. Algo de su mala conducta sale a flote, porque al final se vuelven tan descarados e insensibles que en lo último ya no sienten vergüenza por nada. No sienten vergüenza por lo que están diciendo o por lo que están pidiendo. O sea, el tentáculo más fuerte de los falsos profetas es la inmoralidad. Y la inmoralidad es lo opuesto a las buenas costumbres. La inmoralidad es lo opuesto a las reglas de la buena conducta. También se puede decir que la inmoralidad es lo opuesto al ámbito de la conciencia humana. Estamos en tiempo de la inmoralidad. Estamos en el tiempo de la perversión. Estamos en el tiempo de la mentira. Estamos en el tiempo del engaño. Esta mañana puse algo en Facebook. Yo sé que me van a tirar piedra, pero yo prefiero morir por la verdad y no por las mentiras del mundo. ¿Sabes que en estos últimos tiempos estos falsos profetas arrasarán, óyeme bien, arrasarán con la gran mayoría de los cristianos? Pero sobre todo, ¿con qué arrasarán estos falsos profetas? Aquellos que son débiles en la fe, los que son débiles en la oración y los que tienen poco conocimiento de la palabra. Tú tienes que profundizarte en la palabra. Tú tienes que amar la palabra. Si tú quieres que Dios te hable todos los días, tienes que leerla. Es más, tienes que buscarla de una manera desesperada. Lo único que te puede desesperar en la vida es que tengas desesperación por leer la palabra. Porque la palabra nos forma, la palabra nos confronta, la palabra nos restaura, la palabra te da valentía, la palabra te da gallardía, la palabra te sostiene de pie, la palabra te da argumentos para enfrentar a estos falsos personajes. Y tengo que orar porque de verdad veo una iglesia demasiado frágil. Hablo a nivel general. Veo muchos cristianos sugestionados. Le creen más a lo que el mundo les dice que a la palabra. Entonces, ¿para qué tenemos la palabra? O sea, yo aplico el Salmo 91 cuando me conviene. Fíjate que un consejo te voy a dar. La mejor manera de enfrentar a estos herejes es con el carácter y la visión que tienes tú acerca del reino. Cuando tú tienes, óyeme bien, un carácter, tienes el carácter de Cristo y abrazas la visión que Él te dio acerca del reino, es difícil que alguien te tambalee. Impresionante. Ya tú sabes quién eres tú en Cristo Jesús. Y estoy seguro que tendrás la suficiente habilidad, óyeme bien,
para resistir las tentaciones o palabras engañosas de estos malévolos. Te lo voy a repetir. Estoy convencido que cuando tú sabes quién eres tú en Cristo Jesús, tendrás la suficiente capacidad o habilidad para resistir las tentaciones o palabras engañosas de estos malévolos. A mí me gusta cuando una persona nueva me dice: pastor, ya encontré mi verdadera identidad. Claro, cuando tú tienes identidad en Cristo, ya tú sabes para dónde vas. Sabes que el mundo, con el adoctrinamiento de la libre personalidad, está tratando cada día de pervertir la dignidad de aquellos que de verdad alaban o temen al nombre de Dios. Esa es la palabra de moda ahora. Hay que adoctrinar a los niños. Hay que adoctrinar a los jóvenes. Porque según el grupo de los libres de personalidad, quieren imponer: respeten. Así como nosotros respetamos a aquellos que no quieren aceptar el cristianismo, porque ustedes quieren imponer algo que no es de nuestro beneplácito. Pero uno dice algo, ahí sí cae todo. Dice algo de Jesús, ahí sí cae todo. La iglesia está siendo perseguida, pero no nos damos cuenta. Estamos, escúchame, y ora más, ayuna más, porque te tengo depende de cómo tú lo asimiles, pero estamos en una guerra sin cuartel. Así que despiértate, dile al que está al lado: despiértate, porque Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que Él vendrá con sus ángeles a limpiar toda la basura, toda la inmundicia que estos malos están sembrando aquí en la tierra. El objetivo de la maldad, incluyendo a estos falsos profetas, es aprovecharse, óyeme bien, el corazón de la gente. Todo con el fin, óyeme bien, sobre todo de gente bondadosa. ¿Cuántos son bondadosos aquí? Amén. El fin de estos malos es aprovecharse del corazón de la gente. Satanás los utiliza para eso, para que abusen de la gente bondadosa. Todo con el fin que esas personas bondadosas se sientan abusadas emocionalmente. Y claro, esta las decepciona, y la decepción las puede llevar a un enfriamiento espiritual. Ese es el objetivo de los falsos profetas: crear un caos emocional. Por eso ya yo no invito a mucha gente a predicar aquí, que uno no sabe cómo está el testimonio de esa persona. Y pueden venir de fulano recomendado, pero hay que orar a Dios. El árbol por su fruto. Número 2. ¿Sabes que la Biblia dice que al final la maldad aumentará aún dentro de la misma iglesia? Escúchame. Y por causa de esa maldad el amor de muchos se enfriará. Solo una minoría se salvará. Y yo sé que tú haces parte de esa minoría. Amén. Me da tristeza de ver pastores enamorando con sus esposas, teniendo su esposa enamorando ovejas dentro de la iglesia. Arrepiéntete, hijo del diablo, porque puedes esconderte delante de la gente, pero la Biblia dice que todo lo que está oculto tarde o temprano saldrá a la luz. Si no puedes soportar un pecado como ese, retírate, porque te estás engañando a ti mismo y crees que estás engañando a Dios.
Eres una maldición para tu iglesia. Dale la oportunidad a otros si no puedes con ese pecado. O por lo menos retírate y dile que Dios te restaure. Pero me he enterado de pastores que de verdad que la iglesia de Dios está bastante resquebrajada. Y si así son los líderes, ¿qué se pueden esperar de las ovejas? Imagínense. Pues tenemos que orar. Somos minoría. Cristo no viene por cantidad, sino por calidad. Número 2. Bueno, pastor, yo le voy a orar a Dios. Primer punto, discernimiento. Que me dé el don de discernimiento. Voy a conocer más la palabra, a orar más. Eso es importante porque estamos en una guerra. Número 2. Cuida tus sentidos, especialmente tus oídos y tus ojos. Repito, cuida tus sentidos, especialmente tus oídos y tus ojos. Otra cosa desafortunada que está pasando en los últimos tiempos es que la gente tendrá comezón de oír, de escuchar cosas que estimulen su curiosidad. Eso lo dijo el apóstol Pablo, hermana Karina, en 2 Timoteo 4:3. Y sería bueno que lo buscaras en tu Biblia, porque, oye, quizás tú, el enemigo, ya te está dañando el oído. Dice 2 Timoteo 4:3, vamos a leerlo, que es interesante, porque usted dirá, bueno, pero ¿cómo así que siguieron una secta y por qué se quitaron la vida entre todos? Jim Jones fue uno de esos en 1978, en que les dijo que todos se tenían que morir como él, y se envenenaron todos. Eso fue en la Guyana Francesa, en 1978, Jim Jones. Y eso fue algo avergonzante, algo que creó vergüenza. Murieron niños, jóvenes, por creerle a un mentiroso como ese. Que Dios, ojo con esa cosa que Dios me reveló, que Dios, no, usted primero mire la revelación, primero a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice el 2 Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? Sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Diga conmigo, Señor, cuida mis oídos. En pocas palabras, tenemos que educar nuestros oídos. ¿Sabes por qué? Porque estos falsos profetas comienzan a hablarte con la verdad en un principio, pero de una manera muy sutil empiezan poco a poco a introducir mentiras. Mentiras llenas de encantamiento, morbo, atracción extraña. Y poco a poco empiezan a oscurecer el entendimiento de la gente. Para que después esa mente llena de oscuridad empiece a desaprobar la verdad y aprueben con gran entusiasmo la mentira. Así opera. Tremendo. Fíjate que tendrán la mente tan cauterizada que le creerán, mucha gente le creerá a lo que dice ahí, a sus propios deseos. Hay gente que le gusta estas cosas. ¿Sabes qué me da tristeza? Que los muchos que entrarán por la puerta ancha y cómoda, como dijo Jesús, la mayoría permitieron que sus pensamientos fueran chuzados por engaños y mentiras. Es decir, su sentido los traicionó. Sus oídos fueron afinados. Porque el charlatán tiene eso. Te habla y te busca unas palabras rebuscadas, no sé ni de dónde. Pero como tú no te cuides, quedas encantado. Oye, qué hombre, qué mujer para hablar rito. Y le meten una pasión y la gente se pone de pie y aplaude. Claro, a cualquiera lo emociona. Pero cuando tú tienes la templanza de Dios, el dominio del Espíritu Santo, tú dices, ¡eh!
Se puede estar hirviendo la leche, pero aquí me quedo quieto. Tienes que cuidar, educa tus oídos y educa tus ojos. Porque los ojos contemplan el poder de la magia representado en esos falsos milagros. Óyeme bien. Ellos tienen unas palabras para conquistar tus oídos, pero también utilizan el poder de la magia representado en falsos milagros para que tú quedes totalmente asombrado. Fíjate que cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña, muchos quedaron perplejos con esa enseñanza. Lo triste es que la mayoría no se arrepintió de corazón. No se arrepintieron. Jesús con esta parábola dio a entender que así como Dios siembra, el maligno también siembra en esta tierra. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Estoy hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Así como Dios siembra, el malo siembra. ¿Y por qué el diablo siembra, pastor, en el corazón de la gente? Sencillo. ¿Cómo así que el diablo escoge a sus hijos? Claro, la Biblia dice que hay hijos del malo y hay hijos de Dios. Pero ¿cómo escoge el diablo a sus hijos? Muy sencillo, porque ellos decidieron abrir el corazón a la maldad y por supuesto el diablo los adoptó. Despójate del pecado, despójate de lo que practicas, despójate de la mentira. Todo aquello que te vienen a insinuar un negocio, todo aquello que te trata de insinuar de algo que a ti aparentemente te conviene, pero por plataforma o teniendo como base la mentira, no viene de Dios. Dios no puede usar la mentira para darte una bendición, porque sería Él, ¿qué te digo? Sería Él atentando contra su santidad. A veces gente va a la iglesia, pastor, mire, me propusieron esta propuesta, no es de Dios. Y a veces quieren escuchar que uno le diga, sí, yo no puedo negociar los principios del reino para agradarte a ti. Tú verás si vuelves a la iglesia o no, pero yo me tengo que sustentar en lo que dice la palabra. ¿O no? Oye, yo no veo a ustedes callados. ¿A cuánto le está hablando Dios? Fíjate que un agricultor principiante se podría confundir entre estas dos plantas, entre el trigo y la cizaña. Son igualitas, tienen la misma hoja, tienen el mismo fruto, y quizás la única diferencia es que la cizaña crece un poquito más que el trigo. Pero fíjate, hablando del sentido de la vista, un agricultor principiante se puede confundir y arrancar la planta incorrecta. Fíjate que esto es para Dios en tu vida. El sentido de la vista nos puede conllevar a tomar decisiones incorrectas. No todo lo que está delante de tus ojos te conviene. Dile al que está al lado, no todo lo que ven tus ojos te conviene. ¿A cuántos no nos has engañado? Yo me acuerdo de la época cuando llegaron a Barranquilla los famosos pollitos de colores, ¿se acuerdan? No, oye, ese pollito va a crecer con eso. Y la gente entusiasmada comprando los pollitos, en medio los bañaban, se les iba todo el color. Porque así es la gente se encanta. Le está diciendo, mira, ten cuidado. Mira, ese hombre no te conviene. Mira. Parece que lo hiciera como para llevarle la contraria a uno. Entonces, iglesia, el sentido de la vista muchas veces nos puede engañar en decisiones incorrectas. Y sabes que estos falsos profetas
se la ingenian para hacer falsos milagros para que la gente les crea y digan: oh, este hombre de verdad, Dios está con él. Lastimosamente, la tierra en su mayoría está sembrada por cizaña. Y lo más lamentable es que las iglesias no están exentas de la cizaña. Así que no se sorprenda de cosas lamentables que ocurran dentro de las iglesias. Porque sabes que aún dentro de la iglesia también se camufla la cizaña. Yo conozco hasta hijos del diablo, por conquistar a una niña de la iglesia se bautizan los desgraciados. Pero claro, mantenido que como ven la niña próspera, bendecida, dice: no, aquí me meto yo, claro. Y después sacan las uñas. Un día quieren ¿cómo es el sonido de la oveja? ¿Balán? ¿Cómo es? Balán. Y ellos creen que van a bailar, y lo que hace es que aúlla, ¿verdad? El lobo. Aúlla. Ellos van a decirle algo a las mujeres con voz de oveja y sale el aullido del lobo. ¡Ay! Yo creo que era un lobo bandido. Sí. ¿Sabe, iglesia de Dios, que las mentiras van a estar gobernando fuertemente en el 2021, 2022, 2023? Hasta que Cristo venga a imponer la verdad. Pero pastor, ¿y cuál es el fin de esto? Vamos a buscar Oseas y con eso termino. Oseas capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: escucha la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella, es decir, queja. Y fíjate, mira lo que dice: contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. Solo hay, ¿qué hay? Perjurio, mentira, asesinato, robo. Oye, qué cosa, qué coincidencia en estos tiempos. Adulterio. ¿Emplean qué? La violencia y homicidio tras homicidio se sucede. Versículo 3. Por eso la tierra está ¿qué? Y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Tengo que terminar, porque así fue que Dios me lo dijo que terminara este mensaje. Yo dije: no va a ser un mensaje popular, pero tengo que decir la verdad. Al final, Dios, esto es una de las profecías, que Él vendrá sobre la tierra y vendrá a castigar a los mentirosos, a los falsos profetas, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que practican la violencia. Y ¿sabes qué? Que por causa del pecado Dios vendrá a castigar a los moradores de la tierra. Eso yo no lo puedo esconder. Hay gente que no les gusta que no les hablen de Apocalipsis. Bueno, mi hijito, mi hijita, de mala, porque eso es una realidad que viene pronto. El juicio de Dios viene sobre la tierra, porque la Biblia dice que al final la idolatría de la tierra será la maldad. Hijos que le pegarán a sus padres, hijos que matarán a sus padres, padres que violarán a sus hijas. De hecho, lo estamos viendo. Miren lo que pasó en Medellín. Niños abusados de un bienestar familiar. Y así, un mundo lleno de mentiras, dice Oseas. Un mundo de mentira, un mundo de maldad, un mundo de homicidio, un mundo de todo.
Y sabes que en otra versión dice, porque el mundo me ha dado la espalda. Así dice otra versión, el mundo me ha dado la espalda y prefieren el odio y la venganza. Pero ¿sabes qué me asusta a mí? Esto al final. La tierra estará de luto. Tarde o temprano. ¿Y qué es estar de luto? Bueno, donde morirá la gente, donde está muriendo ya la gente por causa del pecado. Esta mañana me enteré de un amigo mío que murió. ¿Se han ido? Ahora, ¿se van hijos de Dios también? Sí, se van. Dios guardándole, quién sabe, para que no vayan a pecar después. Pero ¿cuántos no se han ido? Y ya el virus va a tomar otra forma, pero igual Dios nos estará guardando. Dios sí permitirá la maldad del hombre para que muchos moradores de la tierra se arrepientan. Ahora, dice que vendrá tanto luto que aún las bestias, los aves, aún los peces desaparecerán. Viene el hambre. Y creo yo, ojalá que sea así, porque es lo que yo percibo y se lo vengo diciendo hace rato, que en el 2022, porque yo tuve un sueño en el 2019 donde yo veía a la gente vacunándose antes de que apareciera la pandemia. Era un Dios mostrándome algo y Dios me decía, no te preocupes que yo te voy a guardar, y Dios lo ha cumplido. Amén. Pero ahora Dios me muestra algo, y es que posiblemente en el 2022 venga la tercera guerra mundial. Es posible, puede ser, pero sí sé que algo va a partir en dos a la humanidad. Y después de la guerra que viene, pastor, desaparecerán las aves, desaparecerán los peces, desaparecerán los animales. La pregunta es, pídele a Dios a que te prepare, que Dios lo va a hacer. Y no tengas temor, porque Dios te va a cuidar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la niña de los ojos del Señor. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Eso es cuando tú sientes y dices, me van a robar. Cuando tú sientes que los ladrones están cerca robando la casa, ¿qué tienes que hacer tú, Boris? Poner unas trancas más mameyúas, unas trancas más grandes, como dicen los barranquilleros, ¿verdad? Asegurarte, poner buenas ventanas, y si es caso hablar con un vigilante de la cuadra, oye, tengo ojo, cuídame la casa. Tenemos que tomar precauciones. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Oye, siembra tu huerto. Empieza a sembrar en tu casa, así sea palo de mango, pero siembra algo, siembra frutos. ¿Sí o no? Siembra ajonjolí, pero siembra algo. A mí me gustó la visión que tuvo un alcalde de Valledupar cuando yo viví en Valledupar en el año 2000. Me acuerdo que el alcalde dijo, obligación que todas las casas en Valledupar siembren mínimo 2 árboles de mango en la puerta. Y hay un barrio en Valledupar que se llama San Joaquín, y yo tenía que pasar por ahí y todas las puertas de los árboles tenían mango. ¿Y sabes por qué? Hizo el alcalde eso, dice, para que la gente de la calle cuando tenga hambre tenga donde coger mango. Y las avenidas de Valledupar llenas de mango por todos lados. Es más, yo no digo Valledupar sino Mangodupar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que abastecernos. Compra sardinas, compra grano o siembra algo en tu casa. Y verás a ver que cuando venga el tiempo del hambre, tú no vas a estar metido en una super tienda comprando, ay, que me venda, y las cosas más caras. Los alimentos están carísimos. El agua está más cara. Veo a la gente quejándose que el recibo del agua viene cada vez más caro, porque el agua escaseará. Entonces, pero mientras el mundo vive el juicio, nosotros vamos a celebrar la fiesta del Cordero.
Y lo que tú y yo vamos a hacer hoy es eso. Estamos en la preeternidad. Estamos aquí, esto es un paso. Ya esto es cuando tú estás vas a visitar al médico y estás allí en la sala de espera y sabes que en cualquier momento el médico te va a atender. Ahora mismo la iglesia es así. Estamos aquí reuniéndonos, pero sabe que dentro de poco va a venir la fiesta de la vida. Pero Dios te manda a ti una responsabilidad y ahí sí tú no la cumples. Tú no sabes que Dios le dijo algo a Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye el arca. Pero aparte de construir, ¿qué más le dijo? Háblale a la gente que viene, ¿qué? Un juicio. Tú tienes que hablarle a la gente. No te quedes callado. Porque eso no tiene gracia que tú vengas los domingos aquí y vengas el otro domingo y a nadie le dices nada. Eso no es cristianismo. Háblale y verán ellos si te escuchan o no. Pero háblale. Porque si tú no les anuncias el evangelio, ¿quién más lo puede hacer? Y tu vida tiene que cambiar. Porque si Cristo viene hoy, hermano, y usted no está firme, se queda. Se va con los peces y se va con las bestias. Amén. Amén. Así que sacúdete. Tenemos que sacudir. Porque andamos en tiempos peligrosos. Que a lo bueno le dirán que malo y a lo malo bueno. Ustedes ven que hay gente que asalta, deshace y ya el bueno deja libre. Ya eso viene copiado desde la ONU. Ya eso viene organizado desde muchos lugares para que la maldad aumente. Y Dios, claro, se vale de la falencia del hombre para él cumplir su palabra. No permitió el corazón de los hermanos no sepa que lo vendieran. Claro, pero ahí estaba el propósito de Dios. Dios aún permite la maldad para él glorificarse después. Así que esta semana quiero que reflexiones. Porque a veces el falso profeta, óyeme bien, no es el que está en un púlpito, es el que está en la calle, es el que está en la televisión, es el que está en las redes sociales. Y la gente todavía sigue cayendo en el engaño. Y tenemos que decirle, mira Dios, dame valentía, que no me deje engañar fácilmente, porque el mundo sabe envolver. Oye, el mundo sabe envolver. Y cuando el mundo envuelve es como la pitón, la culebra. Cuando la culebra abraza, hermano, no hay quien se salve, ¿sí o no? Una culebra inmensa. Y así, cuando un cristiano se aparta de Dios, el mundo lo envuelve así. Y por eso cuando tú le vas a hablar, ya ellos no quieren saber nada de Dios, porque los ahoga, los asfixia y les llena la cabeza de basura.